Listo. Voy a tener acá la presentación y presentar pantalla completa. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que vimos anoche? Pues está todo Profe, buenas súper noches. entendido. Sí, Ah, cuénteme. no, le quería pedir por que donde dice el contenido es que estoy tomando apunte de ese inicio para saber los puntos que vamos a mirar, ¿vale? Ya voy a terminar. Ah, que te lo deja ahí un momento. Listo. Sí. Gracias. Listo, listo. Dale, con eso le damos tiempito a que más personas ingresen también. Bien, me avisas entonces cuando hayas terminado de tomar los apuntes para irnos hasta la diapositiva que habíamos quedado anoche. Listo, profe, muchas gracias. Bien, entonces, anoche nos concentramos mucho en el tema de servicios auxiliares, ¿no? Servicios y componentes auxiliares, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué es este? El tercer tema. Entonces, para no pasar todas las diapositivas, voy a ir de una vez a donde quedamos. Decíamos entonces que los servicios auxiliares eran realmente varios sistemas donde el equipo principal era el transformador, ¿sí se acuerdan? El transformador es uno de los equipos principales de cualquier servicio auxiliar, o las baterías, o los generadores diésel. ¿Listo? Es decir, nosotros podemos tener servicios auxiliares donde la tensión nos la genere, esa tensión de respaldo nos la genere un generador diésel, un banco de baterías, sí, baterías, o una red, o la misma y propia red eléctrica externa. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a adelantarme un poquito. Ayer anoche respondimos estas preguntas y hoy continuamos entonces con el equipo que les hablaba, la planta eléctrica. Bien. Los servicios auxiliares, estamos hablando de un respaldo de energía. Cuando hablamos de servicios auxiliares, estamos hablando de un respaldo de energía para cuando hay ausencia de energía en una instalación eléctrica. Los contactores, los interruptores, los seccionadores, los equipos de medición, los sensores, todos ellos necesitan energía para funcionar y obviamente si se va la energía, pues necesitamos una fuente. ¿Listo? Una fuente externa, una fuente de respaldo. ¿Cómo me escuchan hasta ahí? Aquí voy a admitir a unas personas. Permítame. Alberto, ¿tienes alguna pregunta? Es la mano arriba. Listo. Entonces, ¿qué es una planta No, eléctrica? hasta ahorita no tengo Básicamente ninguna pregunta. es, listo. Básicamente es un motor que funciona ya sea a gasolina, esas plantas que nosotros vemos en los almacenes cuando se va la energía, o puede ser combustible diésel, o puede ser combustible gas, o queroseno, o petróleo, porque en algunas instalaciones se utiliza el mismo petróleo, más que todo en las instalaciones petroleras, pues como combustible para las plantas. ¿Listo? Entonces, son motores
mecánicos que consumen este combustible, al consumirlo, pues hacen girar un eje, ese eje se acopla al generador eléctrico, a un generador síncrono, como lo dice acá, y nos produce energía. Nos produce una tensión, una fuerza, un respaldo de esa energía para los servicios auxiliares. ¿Listo? Bien, ¿de qué está compuesto entonces una planta eléctrica? De varias partes. Está el motor eléctrico, el motor mecánico, bien, o de combustión interna. Está el radiador para refrescar ese motor. Obviamente tiene que tener un tanque que lo abastezca del combustible. El generador síncrono, el tablero de control y el interruptor automático de salida de esa energía que está produciendo. De aquí prácticamente nosotros conectamos el sistema eléctrico que queremos respaldar. ¿Sí? Haría falta entonces una muy importante, la batería de arranque que está acá. No sé si la ve, por lo negro no se alcanza a ver. Y el mismo soporte, ¿no? Esos soportes pues deben ser antivibración para que la máquina no sufra cuando está funcionando. ¿Listo? Debe tener unos pequeños amortiguadores y de hecho debe hacérsele un tanque por si el combustible en la parte de abajo debe hacérsele como un pequeño tanque de almacenamiento en caso de que el combustible se riegue, ¿sí? Que haya alguna falla en alguna manguera o se rompe, imagino que esto trae cárter, se rompe alguna pieza que de pronto permita una fuga de combustible, ¿dice? Y sabemos entonces que esas fugas de combustibles pues hacen daño al medio ambiente. Ya cuando son plantas grandes, pues es bastante combustible. ¿Listo? Bien, ¿entendido hasta ahí? ¿Alguien se quiere conectar? Sí, por acá. Bien, entonces, ¿cómo especifico yo y cómo escojo yo una planta eléctrica? ¿Qué debo tener en cuenta para yo escoger una planta eléctrica? Listo, pues, esencialmente el tipo de motor, ¿no? ¿Y qué combustible voy a utilizar? ¿Qué combustible me queda más fácil a mí hacer llegar hasta donde esté esa planta o obtenerlo cerca a las instalaciones donde voy a instalar la planta, valga la redundancia? ¿Sí? Es más fácil conseguir gas, gasolina o diésel. Y pues también tiene que ver mucho con la potencia máxima que se necesita de ese motor. Así siempre, pues estos motores, la potencia se da en HP, caballos de fuerza, y los que han visto el módulo 1 ya saben que un caballo de fuerza o un HP, ojo, no confundirlo con el vecino mala gente, es equivalente a 746 vatios. Estas dos unidades de medida son de potencia, muchachos, de potencia. La potencia también tiene otra unidad de medida que nosotros, los eléctricos, debemos manejarla también y son BTU. ¿Listo? BTU. Que es la potencia, por ejemplo, de los aires acondicionados, se utiliza mucho para los aires acondicionados. Un aire acondicionado de 12.000 BTU, de 6.000 BTU, y se escoge de acuerdo al área que va a enfriar. ¿Listo? Al área no, al volumen, porque a la final son cuartos o volúmenes los que se van a enfriar. ¿Quién más quiere? Por favor, cierran los micrófonos para que no se escuche el retorno y de pronto no escuchemos alguna conversación que no se quiera escuchar. ¿Listo? ¿Entendido esto de la potencia? ¿Listo? Va con lo del tamaño de carga, muchachos. Nosotros, esas cargas que queremos respaldar de energía van entre los 8 y los 30 kilovatios o pueden ir entre los 8 kilovatios y los 2.000 kilovatios. ¿Listo? Para sistemas industriales. O sea, tenemos unas plantas bastante grandes
o varias plantas, ¿sí? Yo puedo reunir estos 2000 kilovatios en 4 plantas de 500 kilovatios, por ejemplo. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesitamos también? Especificar de una planta el número de fases. Si el sistema va a ser monofásico o va a ser trifásico. ¿Listo? El tiempo de duración. ¿Cuánta, Profe, una cuánto preguntita. tiempo, señor? Profe, una preguntita. Un generador de 500 vatios sería ¿cuánto de potencia? ¿50 kVA? ¿De 500 vatios? Sí, usted me dice que de 500 kilovatios, un generador de 500 kilovatios sería ¿cuánto de potencia? ¿50 kVA? Yo diría que sí, ¿sí? ¿A qué? Pero hay una diferencia, ¿listo? A ver, te explico un poquito porque, y es buena la pregunta para que ustedes de una vez aclaren estos dos términos. Kilovatios o vatios, ¿cierto? Y kilovoltiamperios. Ambos son potencia, pero la potencia activa se mide en vatios y la potencia aparente, que está con la letra S, la simbolizamos con la letra S, se mide en voltiamperios. ¿De dónde sale eso, muchachos? Del triángulo de potencias, que me dice que es igual a un triángulo rectángulo pitagórico de 90 grados, que me dice a mí que la componente en X o la componente horizontal es la potencia activa. ¿Y qué es potencia activa? Es lo que consume, lo que realmente el motor, en caso de que sea un motor, ¿sí? Convierte en energía mecánica. Pero el motor se calienta, ¿cierto? O sea que parte de la potencia que está absorbiendo de la red se convierte en calor. Eso es una pérdida. A esa potencia le llamamos potencia reactiva y la suma vectorial de los dos es la potencia aparente. Por eso, los transformadores o los motores suelen dar la potencia total, que es en kVA. Las unidades de medida son diferentes en las tres. ¿Listo? Kilovatios o vatios para la potencia activa, kVA o voltiamperios para la potencia aparente y kilovoltiamperios o voltiamperios reactivos. Se le coloca aquí una R en minúscula para la potencia reactiva. ¿Y qué es la potencia reactiva? Esa energía que se pierde en calor. Ustedes tocan un motor funcionando y se calienta, ¿cierto? Está caliente. ¿De dónde sacó esa energía para calentarse? De De la la red, reactiva. ¿sí? Es decir, que él toma una energía de la red, ¿sí? Yo conecto mi motor a la red y él toma una energía allí, pero la que le llega al eje del motor a hacer el torque no, no es exactamente o totalmente la que toma la red. Una parte se pierde, pequeña, o a veces grande, de acuerdo al factor de potencia, y eso lo vamos a ver más adelante, en, en calor, en otros fenómenos, en histéresis, pero más que todo es en calor, ¿listo? Más que todo es en calor, o la gran cantidad de... Ya esa energía se le llama energía reactiva, ¿listo? Reactiva. De hecho, es muy estudiada en las instalaciones industriales porque genera pérdidas de dinero. Y cuando el operador de red o la electrificadora detecta que usted está consumiendo más del 50% de la energía en reactiva, lo multa, ¿sí? Multa o le hace más caro el kilovatio. De hecho, le pone un contador de energía reactiva. ¿Sí? Le empieza a medir y a cuantificar la energía reactiva. Y para ellos, para disminuir ese fenómeno, no sé si han escuchado, se utilizan los bancos de condensadores. ¿Ok? Pero bueno, para no salirnos, no sé si le quedó respondida la pregunta, compañero. Sí, señor, sí, lo comprendí. Listo. Entonces, en el próximo módulo de instalaciones, la parte industrial,
vemos este tema a profundidad de cómo se calcula y toda la cuestión. Bien. Entonces, ojo con el tiempo de duración. Hay unos equipos, y más que todo en la planta eléctrica, que ellos definen qué tiempo de operación van a trabajar. Es decir, una planta eléctrica se puede fabricar para trabajar a intervalos de máximo 5 horas de trabajo. Ah, no, es que yo la necesito continua. Ah, bueno, esa planta para que trabaje continuamente, sin descanso, pero le cuesta más, ¿no? Porque debe ser con mejores elementos, con mejores materiales. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta eso, lo dicen las especificaciones técnicas de las plantas o las características, la placa de características. ¿Listo? Ahora bien, también tengo que especificar qué tanto de la carga yo necesito auxiliar, ¿sí? O alimentar. Si se va la energía, pues hombre, yo no voy a necesitar que se haga cargo de toda la carga del edificio. Necesito solamente que se haga cargo, por ejemplo, de un edificio de la iluminación, ¿cierto? De la iluminación de emergencia o de la iluminación de los pasillos y del ascensor. ¿Sí? En ese caso, entonces, no necesitaría dimensionar la planta eléctrica para que se haga cargo de toda la instalación eléctrica. ¿Sí? De hecho, ustedes han visto unos tomas color naranja en algunas instalaciones, unos tomas normales, pero son de color naranja. ¿Los han llegado a ver? Sí, ingeniero, yo lo llegué a ver y nosotros los poníamos como corriente regulada. Lo ponemos Como regulada. Es decir, que esos tomas eran los únicos tomas, lo que quiere decir que son energizados cuando se va la energía o son energizados por la UPS o por un banco de baterías. correcto, así la conectábamos nosotros, una UPS, correcto. Exacto. Y la UPS es una unidad de respaldo cuando se va la energía. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de que yo no necesito alimentar todas las cargas de la instalación o toda la instalación, hacerme conectársela a la planta o a la UPS, ¿sí? Ciertas cargas importantes y neurálgicas son las que yo voy a auxiliar. ¿Listo? Entonces, también hay que especificar el sistema de enfriamiento. ¿Listo? Si el sistema de enfriamiento es con radiador o también con ventilador o es forzado o es natural. ¿Sí? Natural quiere decir que se enfría por el paso del aire. Forzado, pues ya te coloco un ventilador, ¿sí? Le coloco un radiador, dos radiadores, dos ventiladores. Ese sería, también se refrigera con aceite dieléctrico, como lo hacen los transformadores. Transformadores que tienen por dentro aceite dieléctrico, no solamente es para aislar, sino también para refrigerar. ¿Listo? Y el peso, muchachos. Hay que especificar el peso. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces yo voy a necesitar una grúa para mover esa planta. ¿Sí? Yo no me la voy a echar al hombro. De pronto una pequeñita esa que vimos en la imagen, pero... ¿sí? Y voy a necesitar un camión para transportarla también en caso de que la tenga que transportar. Donde la voy a instalar, pues también tendré que moverla, ¿no? Y cuadrarla e instalarla. Entonces es importante conocer el peso y las dimensiones, ¿sí? Y adecuar el lugar para su instalación, ¿sí? No les vaya a pasar la señora que compra el carro nuevo, ¿sí? Compra una camionetota Toyota, pero en el garaje no le cabe sino un Twingo, ¿sí? Entonces luego tiene que desbaratar la casa para poder guardar la camioneta en el garaje. Ha pasado, muchachos. Déjame que ha pasado. Y en instalaciones grandísimas ha pasado. Bien. He visto demoler estructuras por no dimensionar bien
los aparatos o los elementos eléctricos. Lo vi en el Kimbo. Toda la base de estructura civil para alojar 2 generadores que lleva el Kimbo, cada uno de 200 megas. Una de ellas quedó mal hecha, mal dimensionada y tuvieron que demolerla a punta de rotomartillo. Lo mismo el ejemplo de la casa, pues toca ampliar el garaje, ¿sí? La habitación o lo que quede cerca al garaje, pues va a tocar desbaratarla, ¿sí? O pagarle un garaje a la camioneta, más costos. Entonces, lo que parece algo muy obvio y una bobada, pilas que ahí es donde a veces solemos fallar y no tener en cuenta, ¿sí? Por aquí está Henry Castro. No me asistió a clase hoy. Bueno, entonces, ¿cómo funciona una planta eléctrica? En el momento que hay una interrupción del suministro eléctrico en la red principal, se utiliza un conmutador de transferencia que se encarga de mandarle la señal a la planta eléctrica y esta se activa de forma automática. Bien, dato muy curioso cuando trabajé en Puerto Gaitán, de que allá yo era el ingeniero de subestaciones y allá se iba hasta 6, logré contar 7 veces la energía en el día o en la noche. Cualquier momento se iba la energía, la verdad es que la red estaba muy mala. Es un dato curioso que les quería comentar acá y varias noches desde el hotel yo escuchaba cuando se iba la energía que seguía música, que encendía, o sea, que seguía viendo y escuchándose música a alto volumen en varias partes del pueblo. Y es porque allá los bares tienen transferencia automática. Bien, los bares de Leocinio tenían transferencia automática porque pues ya estaban viviendo con esa dificultad prácticamente diariamente. No había día en que no se fuera la energía, ¿sí? O noche, o caía una tormenta y se iba la energía, ¿sí? Los únicos que seguían funcionando en el pueblo eran los bares. Solo dato curioso. Prácticamente no se interrumpía el servicio eléctrico en el bar cuando se iba la energía. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, ¿qué pasa cuando vuelve el suministro eléctrico? El conmutador de la transferencia automática detecta que llegó la energía, ¿listo? Apaga la planta, desconecta la planta y, y conecta la red. Lo mismo, si se va la energía, desconecta la red primero y luego sí conecta la planta. ¿Por qué se debe tener en cuenta este movimiento? Para precisamente no estén las dos fuentes de energía al tiempo y de pronto se pueda presentar un cortocircuito o un daño. De hecho, estas transferencias automáticas se dan cuenta que muchas veces llega la energía de la red y la red es trifásica y ellas se dan cuenta si todas las fases están vivas, es decir, todas las fases están funcionales. Si hay alguna fase que no llegó la energía por X o Y motivo, deja funcionando la planta. No hace conexión de la red hasta que no llegue la energía completa. ¿Listo? O sea, no se normalice completamente el servicio. Puede que se haya normalizado en 2 fases, pero en una no haría falta y eso nos permite la transferencia automática. ¿Listo? De vigilar todos esos parámetros. ¿Entendidos hasta ahí, chicos y chicas? Sí, señor. Listo. ¿Qué mantenimiento requiere una planta? Básico. Sí, señor. ¿Listo? El más básico, pues, es el cambio de aceite, cumplidas las horas de funcionamiento. La batería, hay que vigilar la carga de la batería diariamente, al menos cada 2, 3 días hay que encenderla y probarla. Si el combustible lleva más de 6 meses, es mejor cambiarlo, porque ya se ha
decantado el agua del combustible y es mejor cambiarlo. ¿Listo? Cambiar filtros, filtro de aceite, filtro de aire. Bien. Mangueras, vigilar el estado de las mangueras, que no estén cristalizadas. ¿Qué más hay que hacerle? Vigilar algunos sensores de velocidad, vigilar las protecciones. Bien. Pero eso sí, muchachos, no se confíen de una planta. Usted puede ensayarla todos los días y el día que la necesite, no enciende. Sí. Entonces son máquinas de verdad que no hay que demostrarles el afán porque si no, no funcionan. Sí. Uno de los daños o más frecuentes o lo que más ocurre que no porque es por la descarga de la batería. La batería se suele descargar con facilidad o ya cumple su vida útil y por eso no arranca. Bien. Entonces, miren que según la clasificación del combustible, ya sea diésel, gasolina o biocombustible, pues se utilizan de acuerdo a una potencia. Por ejemplo, la que son a gas, ¿sí? Y biocombustibles se utilizan desde 500 kilovatios hacia arriba. Para potencias menores, pues se recomienda más bien gasolina o diésel. ¿Sí? Pero mire, la diésel se maneja desde 15, 8, puede ser hasta de 8 kilovatios, o como la gráfica aquí lo dice, desde 15 hasta más de 2000 kilovatios o 2 megas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿todo entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Plantas eléctricas? ¿Alguien ha manejado plantas eléctricas? ¿Puede hacernos algún aporte? Profe, una preguntita. Ujú. Profe, yo he tenido la oportunidad a ver, Sí. profe, he tenido la oportunidad de trabajar con dos generadores. Entonces, en una ocasión trabajamos con una planta de marca Putnis, era Ajá. de 30 kVA. Entonces resulta Sí. de que nosotros la conectamos y le fuimos a hacer la transferencia automática. Resulta de que hay que tener en cuenta que ellas vienen con unas revoluciones. Entonces, Sí. resulta que cuando nosotros le poníamos la carga, la planta se apagaba, porque ella tiene una parte en la que o bien trabaja trifásica o bien trabaja monofásica. Entonces, cuando nosotros le mandábamos la carga que era trifásica, no teníamos conocimiento pleno o amplio en el que ella tocaba de la parte donde ella tiene el tablero de mandos, hay que programarla. Depende de las revoluciones, o sea, depende de la potencia que se vaya a utilizar para la carga que vaya a salir de la planta. Entonces, cuando hay mucha carga, es como una experiencia que me pasó y la tengo clara, o sea, me la aprendí en ese generador, de que cuando hay mucha carga y no está de acuerdo a esas revoluciones, ella por sobrecarga se apaga de una vez. Entonces, es un aporte que hago en ese momento para que de pronto a alguno de los compañeros algún día le suceda, hay que tener en cuenta esa parte. No sé si estoy mal, profe. No, no, al contrario. Eh, Me sirve para clarificar que casi todas las plantas van a 1800 revoluciones por minuto de RPM, ¿sí? ¿Para qué? Para que le dé los 220 voltios o los 120 o los 240 o los 440 a la salida, ¿sí? La cantidad de tensión o este nivel de tensión va muy de la mano con la velocidad, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa cuando la planta se carga mucho? Pues empieza a bajar estas RPM, por lo tanto empieza a bajar la generación de tensión y
busca apagarse para protegerse, ¿sí? Entonces, aunque lo debería hacer automático, de pronto por la configuración de la planta Cummins, le exigía que lo hiciera manual. ¿Por qué? Porque podía funcionar monofásico y trifásico, ¿sí? Eso sí ya es como configuración muy específica de la planta, pero sí, tiene razón. De hecho, en un trabajo que hice para una petrolera como técnico, me tocaba estar pendiente y vigilando la velocidad o las RPM de la planta, ¿sí? Porque la planta lo que hacía alimentar era una bomba subterránea que estaba sacando el petróleo, ¿sí? Mediante un variador de velocidad. Entonces, eh, cuando, cuando el motor o la bomba necesita hacer más esfuerzo, hay que subir las RPM porque la planta sufre, ¿sí? Baja la velocidad. Cuando se le exige más corriente a la planta, tiende a bajar la velocidad. ¿Listo? Entonces, sí, estás bien. No sé si entendieron el ejemplo del compañero. Sí. Son 1800, 3600 revoluciones. Eso viene especificado en la placa de características de la planta. Entonces, aquí están las preguntas, muchachos, para que ustedes también lean, las autorresuelvan. Voy a continuar porque estas preguntas también están en un examen, en un taller, entonces no hay necesidad tampoco de contestarlas acá ya. Y más bien para seguir avanzando, se las dejo en taller. ¿Listo? Bien. Importante acá, pasos o el procedimiento para seleccionar el grupo electrógeno. Estas plantas también se le llama grupo electrógeno, para que lo tengan en conocimiento. ¿Listo? Hay veces que la literatura o las personas le llama es grupo electrógeno. Y bueno, ¿cómo se selecciona? Listo. Tengo que hacerme estas preguntas. ¿Qué debe seguir funcionando en caso de que se vaya la energía? ¿Listo? Inesperadamente, obviamente. O también, si le avisan, pues toca preparar la planta para que entre, ¿no? ¿Qué zonas deben continuar con iluminación básica? Bien. Por ejemplo, si es una estación militar, si es un batallón o algo por el estilo, el alumbrado perimetral es fundamental que siga con energía, ¿cierto? Bien. Es un ejemplo, ¿no? ¿Quién dimensiona exactamente el grupo electrógeno? El ingeniero eléctrico o el técnico. Listo. Entonces, dentro de la primera pregunta, para los motores eléctricos se tienen las siguientes consideraciones. La corriente de arranque es igual a 3 veces la corriente nominal de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en mi instalación tengo que dejar funcionando la bomba de agua, por ejemplo, ¿sí? Otra vez volvemos a la instalación militar, donde pues, el agua debe fluir. En un pueblo también. Yo no puedo dejar el acueducto sin agua y el acueducto pues maneja bombas y los bombas son motores, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que los motores tienen una corriente de arranque que es superior, ¿sí?, a la corriente nominal. Llega a ser hasta 10 veces la corriente de arranque. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo aquí la corriente y cuando arranca el motor me pega un pico, ¿sí?, que luego se normaliza en una corriente nominal. Pero la primerita, la de los primeros segundos o milisegundos, es una corriente que llega a ser hasta 10 veces la nominal. ¿Listo? Y eso se lo tiene que aguantar la planta. Y eso se lo tiene que mamar la planta, discúlpenme la expresión. Y hay que tenerlo en cuenta, esas corrientes de arranque. Si yo dentro de mi instalación que tiene que seguir funcionando tengo motores, hay que tener en cuenta esa corriente de arranque. ¿Han escuchado? ¿La habían escuchado? Sí, señor. Sí, profe. Y bueno, ¿y ustedes por qué creen o a qué se debe esa corriente de arranque?
No, de pronto no le han echado cabeza. Y es De que pronto se debe el a motor, que, de pronto se debe a que la energía que estaba antes tiene una superioridad y pues en la planta arranca a 3 veces como para que nivele esa energía y después equivalente a un solo ritmo, digo yo. bien, gracias por el aporte. Yo pienso que puede ser porque no hay una manera de regular un arranque suave en la planta, sino que al iniciar el generador arranca directo. Entonces, al arrancar directo, siempre la corriente tiende a aumentar dos, tres veces, cuatro veces más de lo normal, hasta que el embobinado huele el sistema de corriente. Muchas gracias por el aporte, me gusta. Lamentablemente están equivocados ambos, pero de eso se trata, de equivocarse en acá y no allá afuera. ¿Listo? No se angustien. Muchachos, el rotor de un motor, por ejemplo, pesa, ¿cierto? Tiene un peso. Hay que vencer esa inercia de ese peso, ¿sí? Los elementos, el bobinado, el rotor, eso es pesado, ¿sí? Y para el primer empuje hay que vencer la inercia que ocasiona el peso de los elementos que se van a poner en movimiento. ¿Listo? Es como cuando uno columpia a los niños, ¿no? En el parque. ¿Sí? El primer empujón exige más fuerza, ¿cierto? Pero ya después, suavecito. ¿Sí? Entonces, es para vencer la inercia. ¿Y qué estamos haciendo en el primer empujón? Venciendo la inercia que tiene la propia masa del niño más la fuerza de gravedad, ¿cierto? La fuerza de gravedad está haciendo una fuerza hacia abajo, ¿sí? Y a eso es lo que le llamamos peso. Entonces, es por eso. De ahí aparece la corriente de arranque. Listo, muchachos. Por eso aparece el pico. Pero gracias por el aporte. Bacano. Me gusta que estén así en la jugada. No se duerman y estén en la jugada. ¿Entendidos ahí? Miren, en los ascensores, sí, los motores eléctricos pueden estar con partidores suaves o variadores de frecuencia y la corriente, entonces, puede limitarse a 2,5 veces la corriente nominal. Imagínense un ascensor en el primer piso lleno de personas, pues debe hacer mucha más fuerza que si estuviera en el cuarto, quinto piso y la orden fuera ir al primero, ¿sí? Entonces, es por eso la corriente de arranque. Necesitamos más corriente para pegar ese primer empujón y echar a andar el rotor o cualquier masa o lo que queramos mover. Sí, la captaron. Entonces, poco a poco nos vamos metiendo aquí en cosas eléctricas mucho más interesantes, que yo sé que ustedes también las han visto, que son los tipos de arranque. El más básico es el arranque estrella triángulo o estrella delta, que es lo mismo. ¿Alguien ha escuchado? Sí, Entonces, el profe, sí, mismo motor, sí los tengo claros, ambos. solo, este tipo de arranque solamente se hace en motores trifásicos, ¿listo? Y aquí tenemos el mismo motor, las mismas bobinas, estos no son dos motores. Esta partecita de acá son los bornes de conexión. No sé si ustedes han destapado un motor en la bornera. Sí. Y la mayoría de motores facilitan hacer este arranque. ¿Listo? O facilitan conectar las bobinas, ya sea en estrella o en delta, que también se le llama triángulo. Pues por la forma de triangular que genera la conexión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Y por qué se hace de esta manera? Porque, si ustedes lo pueden mirar acá, yo voy
a consumir menos corriente de arranque en estrella, porque cada bobina va a estar energizada a 230. ¿Sí? A pesar de que la alimentación es a 400 voltios, cada bobina solamente va a quedar energizada a 230. ¿Listo? En cambio, en triángulo, cada bobina va a quedar a 400 voltios. Y me va a generar entonces una corriente más grande. ¿Qué se hace? Arranco el motor en estrella y después de un cierto tiempo, unos 3, 4 segundos, pasaría a conexión triángulo. ¿Listo? O sea, normalizaría la conexión para que todas las bobinas queden energizadas a 400 voltios. Claro, yo aquí tengo menos consumo de corriente en estrella y por lo tanto 3 o 4 veces van a ser una corriente menor que 3 o 4 veces una corriente en delta. Y por eso se utiliza este tipo de conexión. Cuando se mira PLC y control electromecánico, vemos entonces la conexión de esos arranques. De hecho, cuando vimos ahorita contactores, en las clases pasadas, hablamos también de estos arranques que se hace con contactores y temporizadores. Y un temporizador, que es el que me permite a mí dar la orden de pasar de estrella a triángulo después de un determinado tiempo. Y aquí está el circuito de fuerza de la conexión de arranque estrella delta y el circuito de mando. Hablábamos también que en los contactores hay dos circuitos, uno de fuerza o de potencia y otro de control o de mando. ¿Y cómo funciona esto? Vean muchachos. Identifiquen acá. Acá está el motor. ¿Sí? Se le suele llamar motor de 6 puntas. Miren. 3 acá y 3 puntas por este lado. Tengo acá el contactor principal, KM1. Tengo acá el contactor de conexión en delta y tengo acá el contactor de conexión en estrella. ¿Por qué lo identifico en estrella? Porque tiene punto común. Y si ustedes ven acá, la conexión en estrella tiene un punto común. ¿Sí lo ven? Ya nomás por eso yo identifico que ese es el contactor que me va a manejar la conexión en estrella. Bien. Entonces, un arranque estrella-triángulo casi siempre va a estar compuesta por 3 contactores. El principal, el de conexión delta y el de conexión estrella. Bien. Y ya vemos en el circuito de mando las bobinas de cada contactor, la bobina del contactor principal, la bobina del contactor en estrella y la de el contactor en delta. Bien. Y estos pues son los pulsadores de encendido, el pulsador de apagado. Estos de acá son contactos del relé térmico y de los fusibles, puede ser. Este es el enclavamiento. Y esa es la bombilla que me dice si está encendido o apagado. Puede ser una bombilla verde o roja. ¿Listo? De acuerdo a cómo tenga yo las contenciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando doy orden aquí al pulsador S1 de encender el equipo, el motor en este caso, me da paso de energía a la bobina principal, se autoenclava y ahí mismo también da orden de que se encienda KM2. ¿Listo? 13 y 14. Por este lado tendría la energía. ¿Cómo? Una preguntita. Lo que pasa es que a mí esa parte de esos planos, realmente eso es lo que más me interesa a mí, pero resulta que yo en esto, o sea, para la lectura de esos planos, yo me pierdo. Hay una forma de pronto más fácil o de pronto alguna explicación para uno aprender a identificar cada uno de estos planos para poder saber, digamos, dónde va el contactor, dónde van
las bobinas auxiliares, dónde va el temporizador, o cómo puede uno identificar plenamente especificado en el plano. Sí, sí hay una forma. O por lo menos como yo la aprendí. Hay un software que de hecho creo que es de acceso gratuito que se llama KDSIMU. KDSIMU. Donde usted puede visualizar y mover las cosas, ¿sí? O sea, puede pulsar y mirar cómo la corriente va y energiza y enciende la máquina, ¿sí? O sea, hace todos los movimientos de los contactos, tanto de los contactores de fuerza o de los contactos de fuerza como los de mando, ¿listo? Y le permite a usted simular, ¿sí?, cualquier circuito que haga. Eso, Es como una aplicación en la Play profundidad, Store. para celular no la he visto. Esta funciona es en computador, pero me imagino que ya para celular también hay. Listo. Búsquela a ver de pronto, sí, puede que ya esté para celular. KDSIMU se llama. Listo. Y le permite a usted armar, de hecho trae ejemplos y usted puede ver cómo opera, ¿sí? Ver cómo opera y cómo entender un poquito más el circuito, porque yo te entiendo, así sin movimiento, pues eh, es un poco más difícil de entender. Aquí lo estoy haciendo más que todo porque vayan empapándose del tema, así les queden dudas, para más adelante, si toman el curso de PLC, pues sí ya se ve esto a profundidad, cómo programarlo, cómo dibujarlo, ¿sí? Y cómo es la lógica. Todo esto, compañero, es lógica, ¿sí? Pura lógica, ¿sí? Hay una tabla que de hecho uno la utiliza bastante que se llama la tabla de la verdad. Lógica utiliza, para desarrollar todo esto se utiliza la tabla de la verdad. Si ahí es donde se ven con puertas OR, con puertas AND, o XOR o XAND, ¿sí? Que- y eso quiere decir, a la final, usted va a trabajar con puros ceros y unos, con señales de encendidos y apagados, encendidos y apagados. Usted se pone a ver acá que si un contacto de estos está cerrado, es porque está circulando corriente y uno le da un valor de 1, ¿sí? Si está abierto, le da un valor de 0. Se va a dar cuenta que es bastante fácil, pero obviamente pues no lo entiendes ahora porque estos conceptos, ¿sí?, de la tabla de la verdad. Cuando estaba dando clases en Cerrejón, daba ese curso de PLC, pues tengo todo el módulo donde se entiende pero muy fácil cómo armar y diseñar este tipo de circuitos. Un arranque LIFO, FIFO, un variador, un inversor de giro. Por ejemplo, las grúas, los motores de las grúas manejan la conexión de inversión de giros, ¿sí? Porque tienen que subir y bajar cargas. El motor tiene que ir en algún momento hacia la derecha y en otro momento tiene que ir hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, pero es pura lógica, ¿listo? Para eso, de hecho, en el curso uno primero ve tabla de verdad, lógica, y ahí sí se mete a diseñar estos. Y hay software, por ejemplo, también de Siemens, el PLC 707, es un software también muy amigable para aprender esta parte de programación. ¿Listo? Yo lo toco aquí de manera tangencial para que ustedes lo vayan conociendo, les dé curiosidad e investiguen un poco más y se animen a tomar el módulo de PLC, donde sí ya a profundidad se ve eso. Y bueno, en YouTube también hay muchos videos que explican eso, que explican cómo trabajar el KDSIMU. Es muy fácil, porque ya viene con todos estos elementos, es como un armatodo, como un Tetris. Uno va armando las cosas y va probando el funcionamiento. No sé si te ayudé un poco o te confundí más. No, profe, muchas gracias. No, me ayudó bastante. No, son cosas que uno en las quiere aprender, pero realmente necesita un poco más de, como
Orientación. Ujú. Orientación, exactamente, sí, muchas gracias. No, pero cuando tengas alguna duda y eso, lo otro, y si quieren, muchachos, los que quieran aprender más de eso, nos reunimos sin costo alguno, sacamos un tiempo, un fin de semana y vamos viendo eso a más profundidad. Yo no tengo ningún problema en explicarles. De hecho, me gusta bastante. Yo trabajo bastante la automatización. Cuando estudié, la practiqué bastante y me gusta bastante. Listo. Para mí no es ningún problema. E hice un diplomado en automatización industrial. Entonces, lo tengo claro. Sí, tengo claro para explicar. Y se van a dar cuenta que con el software, simular esto es muy fácil. Súper facilísimo. Y ustedes llevan ya, el software le trae el plano, así como eso, y ustedes ya son capaces de conectar esto físicamente. Porque entiende, ¿sí?, qué punto va conectado con qué. Y mírenlo acá, trae hasta los numeritos y las señales. Entonces, no tiene pierde. ¿Ok? Reúnanse unos 5 o 6 personas y les explico PLC. Listo, profe, bueno, muchas gracias. Perdón, profe, ahí están los dos sistemas, digamos, en plano y en 3D. Muy bueno, muy bueno. Pues yo no soy electricista, digamos, no trabajo con la electricidad, pero más o menos he buscado tutoriales y encontré de civil, instalé, muy bueno. Sí, son muy buenos. El PLC 707, Schneider también trae unos software gratis, que lo lamentable es que se manejan desde el computador, ¿sí? Donde todo eso uno lo puede simular, porque pues como ellos venden PLC, les interesa que ustedes aprendan esto, ¿sí? Entonces, eso prácticamente lo dan sin costo, esos software, para que ustedes practiquen. Antes de conectar, cómo les va a quedar el sistema, cómo va a funcionar y cuál es la lógica del proceso, ¿sí? Si realmente es eso lo que quieren. De eso ustedes pueden, por ejemplo, hacer parqueaderos automatizados. Se hace con esto. Que entra la persona, reclama la tarjeta, un sensor detecta que está el carro, reclama la tarjeta, ¿sí? Le abre la baranda o la puerta o lo que sea, ¿cierto? Detecta, otro sensor detecta que pasó el vehículo, puede ser un sensor inductivo, y cierra la baranda. ¿Sí? Y es pura lógica, muchachos. No, no, créanme que no es difícil y es muy bonito. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué zonas debo iluminar? Muchachos, las de emergencia más que todo. ¿Listo? Las escaleras, los pasillos, cuando voy a tener que respaldar con alguna planta o con alguna fuente de generación, porque ahorita se utilizan mucho los bancos de batería, las baterías, los sistemas solares. ¿Sí? Entonces, para dimensionar el grupo electrógeno, yo necesito saber qué cargas debo cubrir y de pronto algunas futuras. No debo dejar la planta tan, eh, tan exacta en la carga, sino que debo dejarle entonces una, ¿cómo le digo yo? Como una capacidad de sobra por encima de lo que va a, a atender, de esa carga que va a atender. ¿Sí? Es decir, si la carga era de 1000 kilovatios, yo al menos debo dejarla de 1200. ¿Sí? Porque uno no sabe, me instalan un motor nuevo, construyen una infraestructura nueva, entonces toca cambiar de planta porque esa ya no sirvió. Cuando uno la va a dimensionar, dejarle de sobra una carga futura. ¿Listo? Saber qué arranques voy a tener, si voy a tener arranques manuales, automáticos, de operación en paralelo con otros equipos de la red, porque también yo podría poner a funcionar una planta de estas en paralelo. ¿Sí? Insonorización. Hay partes donde pues, no queremos que se escuche ese ruido porque le molesta a los vecinos, porque queda cerca de una escuela, porque enseguida queda un hospital, ¿sí? Entonces habrá que hacerle una caseta insonorizada. Y el depósito de combustible. Bien. Ahora bien, en zonas frías, pues se va a necesitar calefacción porque si no se nos congela el combustible y algunas partes
de la planta prácticamente van a quedar anuladas con el frío o con el hielo, ¿no? Aquí en Colombia no, pero en otras partes del mundo sí se debe tener en cuenta calefactores. ¿Listo? Normativas legales a cumplir: eléctrica, ruido, emisión de gases, partículas, lugar donde serán instalados estos equipos, si va a ser bajo techo, a la intemperie, qué tan arriba la voy a colocar sobre el nivel del mar. No es lo mismo instalar un equipo eléctrico, muchachos, en Cartagena que instalarlo en Bogotá, ¿listo? O en Tunja. Funcionan diferente. De hecho, no sé si lo saben, los carros pierden potencia en ciudades de más altura, ¿no? Entonces, si lo que estamos poniendo a funcionar es un motor electromecánico o un motor mecánico, prácticamente de un carro, de un vehículo, le va a pasar exactamente lo mismo. Alguna vez un profesor comentaba sobre este tema que Colombia mandó a hacer unos transformadores Mitsubishi a Japón para instalarlos en Bogotá. ¿Sí? Los ingenieros de Japón, que pues se supone que son muy experimentados, avesados e inteligentes, no tuvieron en cuenta el nivel o la altura sobre el nivel del mar de Bogotá. Cuando los energizaron acá, no aguantaron y se dañaron, ¿sí? Se quemaron. En ese tiempo estamos hablando de la década de los 60, 70, tocó volver a llevar los transformadores hasta Japón, repararlos y volverlos a traer. Miren todo lo que implicó no tener en cuenta esta cosita. ¿Sí? Y pasa, y sigue pasando. Bien. ¿Por qué? Porque necesita mejor aislamiento. Habría que hacer el transformador con mejor aislamiento, de pronto con unas especificaciones más robustas para que sirviera para el trabajo que se había programado. Entonces, miren que no solamente nos pasa a nosotros, sino que a los japoneses también. Por ejemplo, ambientes polvorientos o ácidos. Si yo instalo equipos eléctricos al pie del mar, debo tener en cuenta la salinidad del ambiente. ¿Sí? El agua que se va por ahí es salada y los equipos van a estar sometidos entonces a corrosión por esa sal. ¿Sí? ¿Por qué se debe tener en cuenta? ¿Para qué se debe tener en cuenta? Para mejorar la pintura, de pronto las capas de pintura, el material con que se hacen los herramientas, la puesta a tierra, vigilarla más. La sal corroe mucho. ¿Sí? O la acidez del suelo también. En las partes selváticas hay que tener en cuenta la humedad relativa. No sé si entendieron hasta ahí. ¿Cómo vamos? Sí, señor. Sí, yo voy entendiendo perfectamente. Muchas gracias. Listo. Sí, muchachos, todas esas cosas que les estoy diciendo son cositas que he aprendido por la experiencia, porque otra gente también ha tenido la experiencia y que uno no encuentra en los libros, ¿sí? O muy difícilmente los va a tener en cuenta la academia. Entonces, mañana resolvemos esto, ¿listo? Les voy a dejar acá la tarea para que también le echen cabeza a este ejemplo. Se desea estimar la potencia de un grupo electrógeno para un edificio de 12 apartamentos, de apartamentos de 12 pisos. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí en los 12 pisos? Pues un ascensor de 15 kilovatios y funciona a 380 voltios con un variador de frecuencia. Bien. Dos bombas de agua, cada una de 10 HP y funciona a 380 voltios con arranque estrella triángulo. Y así, una bomba de 5 HP con arranque directo a 380, ¿sí? Una escalera presurizada para incendios, bueno, una escala. Esto debe ser, aquí está mal escrito, debe ser un motor
o un sistema contra incendios de 15 HP. Iluminación de los pasillos de 5.5 kilovatios, iluminación del hall de 1,5 kilovatios y el portón de entrada y salida de los vehículos de medio kilovatio. Y aquí están las tensiones, ¿listo? ¿Para qué le dan las tensiones a uno y la potencia? Para sacar las corrientes. Entonces, con esta información, ¿nosotros qué hacemos? Un cuadro de cargas. O sea, aquí vuelve y aparece el cuadro de cargas y que lo vamos a ver también en instalaciones eléctricas. Siempre empezamos por el cuadro de cargas, saber qué carga vamos a alimentar, a qué tensión, a qué potencia, ¿sí? Cuál es la forma de arrancar, porque de acuerdo al arranque, pues yo le meto un factor. Miren que el factor, aquí para que lo tengan en cuenta y entiendan un poquito la tabla, con variador de frecuencia el factor de arranque es de 2,5. ¿Sí? Con estrella triángulo el factor de arranque es de 3, pero mire que ya un arranque directo, que es la bomba de la caldera, es de 6. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que yo debo multiplicar la potencia o la tensión por 2,5, por 3, por 6 o por 1. Y lo vemos acá. Vea, el ascensor consume 15 kilovatios. El factor de arranque es de 2,5. Multipliquen 2,5 por 15 y les da 37,5. ¿Cierto que sí? 15 por 2, pues 30. ¿Listo? Y la mitad de 15, 7,5, 37,5. ¿Sí ven cómo influye el tipo de arranque a la hora de yo calibrar la potencia que debe tener mi planta? Ahí lo vemos en el cuadro de cargas. ¿Cómo la ven, muchachos? ¿Difícil entender eso? No creo. Bien. O sea, profe, que básicamente lo que usted nos está dejando es como una tarea la parte de atrás, la otra anterior. Está resuelto. Tenemos que coger ese voltaje y por lo, digamos, dice el ascensor de 15 kilovatios, variador de frecuencia de 380 voltios. Eso lo y darle los resultados o qué? No tanto así, mira. Hay que tener en cuenta varias cosas, o 3 cosas principalmente. La potencia nominal, que me la está dando aquí el ejemplo, ¿cierto? Sí, 15 kilovatios en el caso del ascensor, ¿sí? El factor de arranque, que también me lo está dando el ejemplo, con estas 2 palabras, variador de frecuencia, ¿sí? Variador de frecuencia. Y 380 voltios es la tensión a la que está alimentada esa carga o ese ascensor, o a la tensión que funciona ese ascensor. Bien. Pero en el ejemplo anterior, con los 15 kilovatios, para sacar el variador de frecuencia, ¿cómo hago el ejercicio? O sea, ¿cómo hago la fórmula para poder sacar el variador de potencia? El variador de frecuencia es el tipo de arranque y lo que te está indicando. Ya te digo, ya te resuelvo. Pero ya sé dónde es que está confundido. Cuando le dicen y le ponen acá la BF, variador de frecuencia, quiere decir que debe multiplicar por 2,5. O sea, tú no lo tienes que calcular, ¿sí? Cuando le dicen arranque estrella triángulo, aquí ya se lo están poniendo enfrente. Tienes que multiplicar por 3. Cuando le dicen arranque directo, que en este caso las siglas son DOL, ¿sí? Y se lo está diciendo el ejemplo, o sea, por eso el ejemplo le está colocando aquí, mire, DOL. DOL quiere decir
que en un arranque directo el factor por el cual tiene que multiplicar es 6. Y simplemente la multiplicación que tiene que hacer es de la potencia nominal, ¿sí? De la potencia nominal por ese factor. ¿De dónde Ya, sale ese factor? Aquí está, vea. La corriente de arranque es igual a 3 veces en estrella triángulo, vea. Estrella triángulo. La ya le corriente de entendí. arranque veces la corriente nominal si está en arranque directo, ¿sí? Y en caso de los variadores de frecuencia, la corriente de arranque es 2,5 veces la corriente nominal. Bien. La sigla le da a usted el número por el cual tiene que multiplicar. Ya le entendí, profe. ¿Sí? ¿Sí la pilló? Eso, bien, bacano. Bueno, muchachos, ya son las 9:15. Los dejo hasta ahí para no confundirlos más. Y luego entonces empezamos a ver transferencia automática, que esto también tiene control, tiene su lógica. ¿Listo? Que como les digo, es de manera general que la voy a explicar. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de presentar. ¿Alguna observación? Bien.